Hola, yo soy Nino. Y nosotras somos Surromoms. Surromoms. El tema de hoy es cómo surgió la idea de nosotras ser madres subrogadas. Entonces, cada una va a como contar su experiencia, va a contar las razones y de verdad cómo llegó, porque la mía es súper rara, ¿la tuya es normal? La mía es un poquito extensa, pero a la misma vez es como que un poco, yo diría como normal, porque mis dudas y la manera en que yo realmente me enteré de la subrogación es como que completamente raro. Ok, sí, la mía también, o sea, esa es la parte rara. La parte de la decisión no es rara, pero la parte cómo llegó el tema a mi vida es como Sí. una coincidencia, no coincidencia, es rara. Entonces, no sé, ¿quieres empezar tú con tu historia? ¿Cómo llegaste tú Sí, al tema de la... sí, ¿Cómo llegó claro. la subrogación a llegarte, no sé, cómo, ¿será que yo lo puedo hacer? No sé cómo Pues llegaría. mira, yo comencé en el 2022 a trabajar, bueno, en el 21, a trabajar en una escuela, en la escuela donde estudian mis nenas. Ok. Una de mis niñas, ella es educación especial, entonces pues ella está en una clase especial, no es una clase normal, Ok. donde están muchos niños con condiciones médicas. ¿Qué pasa? Que su maestra fue la que me llevó a mí a trabajar a la escuela. Y un día que yo estoy en mi tiempo libre, entré al salón de clases de la niña y escuché a la maestra hablando con su asistente sobre subrogación. Ok. Ellas pues son americanas, entonces lo están hablando en inglés. Pero me dio curiosidad porque yo, que vengo de Puerto Rico, para mí esto es algo completamente ilegal. Y Sí. yo decía, Y pero ¿por qué? nuevo. Sí, y yo, pero ¿por qué ellas están hablando de eso así? O sea, eso es algo ilegal, eso no se puede hacer. Pero entonces me dio curiosidad del tema que ellas estaban hablando y le pregunto y le digo, mira, pero ustedes están hablando de eso no es ilegal. Y ellas se mueren de la risa y me dicen, no, pero ¿en qué tiempo tú estás viviendo? Y yo, bueno, pero es que no sé de eso es algo real, eso se puede hacer, porque yo desconocía del tema. Entonces ellas me dicen, sí, eso es algo que se hace, muchísimos famosos lo han hecho, y me entró como que una curiosidad por saber lo que era ser madre subrogada, y yo entonces comienzo a entrar en Google a buscar información, porque en ese momento no había ChatGPT. Ok. Sí. Sí, eso es nuevo para Sí, nosotras. entonces pues ya cuando comienzo a buscar información sobre lo que es la subrogación, me daba más curiosidad y yo decía, ¿será algo que yo puedo hacer? Yo me até mis trompas cuando tuve a mi segunda niña, porque ya yo había tomado la decisión de que yo no quería ser madre una vez más. Entonces yo decía, pues es algo que no va a ser posible para mí porque yo no conocía de cómo era el proceso para ser madre subrogada. Entonces, pues ahí comienzo a buscar información sobre agencias, más información en lo que conlleva ser una madre subrogada. Para mí, en ese momento, era como cogían mis óvulos, mis huevitos, y entonces creaban el bebé, y yo decía, no, pero es que tener un bebé por ahí que lleva mi sangre no sería fácil para mí. Y mucha gente piensa eso. Saber que hay alguien por ahí que lleva mi sangre, hasta que obviamente sigo buscando información y me doy cuenta que no es de esa manera, pero ya eso es otro tema aparte. Pero de esa manera fue que yo comencé a buscar información y a saber más de lo que era subrogación. Fue a través de la maestra de mi niña. Ok, sí. Es que yo creo que la subrogación a todo el mundo le llega diferente. O sea, todas tenemos una versión. Nosotras hemos hablado con personas de la misma agencia o gente que de verdad llega a uno porque es que las madres subrogadas como que somos muy empáticas con otros casos. Y son casos completamente diferentes todos. En mi caso, yo me estaba haciendo sesiones de depilación láser. Y llegué al centro de estética donde me lo estaba haciendo y llegué con mi hija. Siempre era como, la sesión era los sábados, una vez al mes, todo un sábado. Entonces llegué con mi hija a la clínica y mientras esperaba que me atendieran, estaba en el televisor, había
un video de una historia, de hecho en español. Era como una entrevista de una madre subrogada chilena que le estaba haciendo subrogación a su mejor amiga del colegio. Entonces contaron toda la historia de cómo, porque, o sea, porque la amiga no podía tener hijos, cuántas pérdidas había tenido y cómo tomaron la decisión y ella le dijo como no, o sea, lo estoy haciendo realmente ni siquiera como agencia, ni un abogado, ni nada, simplemente porque es mi mejor amiga y quiero que sea mamá porque sé lo que ha sufrido y todo el trayecto. Bueno, y yo estaba con mi hija viendo el video y yo le dije, me preguntó más o menos qué era y yo le expliqué como por encima lo que entendía, porque obviamente al ser un tema nuevo, hay muchas cosas que uno dice bajo la ignorancia. Entonces le dije como no, mira, eso se llama vientre de alquiler, que eso normalmente se llama así. Una manera diferente de, Sí, de decirlo. Y ya, entonces le dije como, mira qué lindo porque ella tiene una hija, como más o menos la edad en ese momento que tenía mi hija, y le preguntan como, ¿y tú qué opinas? Dice como, admiro a mi mamá está haciendo eso por su mejor amiga, o sea, yo la voy a acompañar y probablemente vamos a ser amigos para toda la vida con ese bebé. Y mi hija enseguida me dijo como, ma, ¿tú lo harías? Y no sé por qué, pero yo no lo pensé ni un segundo, yo le dije, sí, obvio, yo lo haría. Y yo lo haría más por una, o sea, por una mamá que por salud no pueda. O sea, que realmente lo ha intentado o que realmente quiere hacerlo, pero por su salud o por una condición o algo no lo puede hacer. Y me quedó eso ahí guardado y pues bueno, enseguida empecé a ver como en mi teléfono cosas que me aparecían sobre subrogación, porque no se escuchan. Sí, sí, Algo los pasa. teléfonos escuchan. Entonces, al otro día empecé a investigar como agencias, pero empecé a ver como testimonios de mamás que buscaban como madres y padres de intención que por salud no pudieran tener hijos. Y ahí fue cuando llegué, y que hablaran español, y así fue que llegué a mi agencia. Y empecé, me acuerdo muchísimo, yo tengo como una agenda y empecé a anotar como las preguntas que yo le haría a la agencia y después empecé con las preguntas que le podría hacer a los padres de intención, porque desde ahí me entró muchísima curiosidad por todo. O sea, yo, por ejemplo, a los padres de intención les pregunté cosas como por qué, o sea, como por qué optaron, cómo llegaron a este punto, pero dándole prioridad a los padres de intención que lo hacían por problemas de salud, ya sabía la razón. Entonces, a veces como que decía, como no es necesario tanto detalle, pero ya sé que está la razón. Así fue que yo llegué. O sea, y es más, cuando empecé a investigarlo, le dije a mi hija, como hija, ¿te acuerdas lo que vimos? Y ella me dijo, sí, le dije, lo estoy investigando. Y me dijo, ¿lo vas a hacer? Y yo le dije, yo creo que sí. Y ella se puso súper contenta, o sea, me dijo, como, ¿en serio, mamá? O sea, quiero saber todo el proceso, quiero saber quiénes son los papás, o sea, y ella estuvo involucrada mucho en la subrogación, en la experiencia, estuvo muy involucrada. Sí. Entonces, así fue que llegó la subrogación a mi vida. Pues mira, en mi caso, con mi niña mayor, yo luego de buscar la información y tomar la decisión de que realmente lo quería hacer, yo hablé con ella. En ese momento ella tenía 9 años. Y me senté a hablar con ella y le dije, mira, quiero hacer esto. Y ella inmediatamente me dijo que no. Oh, ¿en serio? Sí, ella me dijo, no mamá, yo no quiero otro hermanito. Y entonces tuve que explicarle con más detalle y le dejé saber como que, mira, no, el bebé no va a ser tu hermanito, bebé es completamente de los papás, simplemente yo lo voy a llevar en mi vientre y una vez bebé nace, los papás se llevan a bebé, no es que vamos a tener otro bebé en la casa. Entonces ella me dijo, pues lo pensaré. Entonces le tomó una semana, pero a la semana cuando vino donde mí me dijo, mamá, sí, dale, vamos a ayudar a una familia. Entonces ahí fue cuando definitivamente dije, perfecto, pues lo voy a hacer porque tengo la autorización de la nena. Porque yo a veces pensaba en ese momento y dije, si ella no está conforme con que yo lo haga, yo no lo voy a hacer. Porque en ese momento ella tenía 9 años, es muy pequeña, es algo completamente difícil de entenderla a su edad. Y entonces yo decía, si ella no está de acuerdo, yo no lo voy a hacer. Ya si cuando esté más grande yo todavía lo puedo hacer, lo haré. Pero ya la semana me dijo que sí y ahora mismo para la segunda experiencia que voy a tener,
ella está súper feliz. De hecho, ella fue la que me dijo, mamá, una vez más. Ay, qué hermosa. Sí. Bueno, en mi caso, creo que mi hija en la primera experiencia estuvo súper motivada, súper chévere. En la segunda, no es que esté desmotivada, pero ya la edad creo que no la hace estar como tan cercana a la experiencia. Ya tiene 13 Ok. años, entonces como que no está, pero no está como negativa frente al tema. Sí. Si lo quisiera hacer una segunda vez porque se lo he preguntado, Ujú. pero en la primera experiencia creo que estuvo súper cercana y también es que los padres de las bebés fueron como maravillosos. O Ay, sea, yo hasta el día de hoy les envío un texto y me envían fotos, nos hablamos seguido, o sea, qué todos los meses lindo. hablamos, ellos fueron súper especiales conmigo y yo con ellos, o sea, ellos, yo creo que fue tan orgánico todo que como que hace especial cada momento, Sí. sin ser como invasivos ni nada, eso es Ujú. súper chévere. Pero sí, yo creo que como que el ver el video y como que la idea surja y que surja así tan naturalmente y que las dos hayamos estado acorde, Claro. eso es muy importante. Porque Ujú. finalmente los hijos, en mi caso, pues los hijos y en ese momento mi entorno, que era mi esposo, mi mamá, mi hermano Ujú. no vivía acá, vive en Colombia, pero el estar como tan cercano y como tan de acuerdo y como tan pendiente, eso es súper Claro. importante, porque Sí. eso es algo que, de hecho, una agencia, hay puntos en que uno ve importantes en una agencia y es como la agencia o los padres de intención o las clínicas que se preocupan por tu entorno, Ujú. eso es un buen indicador. Sí. Cuando se preocupan porque tengas quien, no sé, te lleve a un hospital o quien esté pendiente de tus Ujú. vitaminas o emocionalmente como que estén pendientes de ti, eso es muy importante, la verdad. Yo Ujú. siento que eso hace parte de la experiencia y es una parte muy importante de la experiencia. Sí. Especialmente también ellos se enfatizan Ujú, muchísimo en el hecho de que tienes a alguien que de apoyo, tienes familia, amigos que te ujú. apoyen en tu decisión. Constantemente cuando tú inicialmente llenas la aplicación en la agencia, es algo que debes de estar buscando, porque por lo menos cuando yo solicité en la agencia en la que trabajamos, eh, eso lo enfatizaba mucho Selena. Sí, Me decía, ¿tienes a alguien que te apoye, ya sea familia, amigo? ¿Quién es esa persona? ¿Lo ves constante? Y eso es algo que me es llenaba que nos como de tocó hasta la tranquilidad. misma coordinadora que fue Selena. Yo Sí, también, yo sí. me acuerdo mucho, a mí me marcó mucho cuando Selena, como que cuando uno pasa como de Selena, que es la coordinadora como de todas Sí. las, Selena fue como la coordinadora de la parte inicial, como de las dudas, la aplicación, todo eso. Sí. Pero después uno pasa con un case manager que también fue maravillosa hasta el día, Ay, es sí. hermosa, la amo y donde De quiera, hecho, volvió de nuevo conmigo. sí, es Yo hermosa. la solicité. Sí, y de verdad, ojalá algún día la podamos conocer, Sí. porque, bueno, como dato, las personas, la coordinadora, la case manager, toda la gente de la agencia, yo puedo decir que el 95% de los funcionarios son personas que han sido madres subrogadas. Sí. Entonces, las preguntas que tú les quieras hacer, ellas las van a contestar desde la experiencia. Entonces, Selena, como que yo le preguntaba cualquier cosa que se me ocurriera en el día y le enviaba un texto y ella enseguida me contestaba, no, esto Sí. es así, el medicamento, lo que se me De ocurriera. hecho, en ese momento Selena estaba pasando por la experiencia de Sí, subrogación. sí, es Ella estaba verdad. por dar a luz. Ajá, sí, no, Ujú. sí, no me acordaba de eso, es verdad. Sí. Y sí, exacto, son como tan empáticas por lo Ujú. mismo, por lo que han vivido la experiencia y eso es muy importante porque yo conocí agencias y porque yo investigué muchísimo tiempo y Sí. muchas agencias. A mí, de hecho, yo alcancé como a hacer como una alianza, como de hablar mucho con una agencia de acá de la Florida y la agencia era muy buena, tenía beneficios muy chéveres, acompañamiento muy bien, pero siento que la coordinadora, que es la de función que hace Selena, eh, la de esa agencia no era como tan empática. Sí. Entonces, por ejemplo, esas son las cosas que uno no tiene que romantizar porque no está bien que eso pase. Yo Claro. me acuerdo una vez que tenía una pregunta sobre la transferencia de embriones, creo que fue, y la llamé. O sea, le envié un texto 2, 3 días y no me contestó, entonces un día Ujú. la llamé y me contestó como, hola Lina, ¿cómo estás? Estoy de vacaciones, cuéntame.
Eso Así nomás. jamás, con mi agencia jamás pasó eso. Y yo de verdad les digo mi agencia porque es que yo no tengo queja de ellos. Cero, Claro. yo no tengo la más mínima queja de la agencia con la que trabajé. Entonces, yo automáticamente como que le dije, disculpa, y me dijo, sí, cuéntame rápido que estoy de vacaciones. Y yo enseguida dije como, si es así iniciando que no estoy en embarazo, no me quiero imaginar cuando ya sepan que estoy en embarazo. Claro. Y Ujú. aparte que es mi primera experiencia como subrogada, y la duda se me ocurra, pues debería ser un poco más cordial al responderla. Sí, Y yo es pienso muy de la misma difícil. manera. Yo he escuchado, yo he visto TikToks en inglés, lo que sea, y es muy difícil encontrar una agencia que se tome el trabajo, de verdad que tú te sientas Ujú. muy bien, que te sientas que estás, no sé, resolviendo absolutamente todas tus dudas. Es muy difícil conseguir una agencia así. Entonces, cuando nació la idea, que ese es el tema del capítulo, cuando nació la idea, yo sí, lo primero que dije en mi mente es como, voy a hacerlo y me voy a tomar el tiempo suficiente para poder tomar la decisión, pero realmente me va a tomar el tiempo suficiente para investigar, para Ujú. preguntar, para que no me quede la más mínima duda. Y creo que Claro. de ahí nace el buscar una agencia que tuviera todo el departamento en español. O Sí, sea, creo que eso es también vital para las personas que hablamos español, obviamente, sí. para que todo nos quede claro. De hecho, cuando yo apliqué, yo no estaba buscando de esa misma manera alguien que hablara español, Ujú, porque entiendo bastante el inglés y me defiendo en el inglés. ujú, Eh, pero sí, para mí fue bien importante encontrar una persona que hablara español, porque cuando me llaman para la entrevista inicial, ujú. me llama Selena. Sí, Entonces ella me procede a hacer unas preguntas y yo como no sabía cómo contestar las preguntas en inglés. Y ella se ríe y me dice, yo hablo español, ¿me puedes decir en español? Yo hermosa. sentí un alivio tan grande Sí. que me puedo expresar en mi idioma. Divina, Y sí. el hecho de que simplemente ella se dio la oportunidad porque vio que yo estaba teniendo problemas con mi inglés Ujú, y el de decirme, sí, puedes hablarme en español, para mí lo fue todo. sí, Yo dije, perfecto, aquí es, no voy para ningún otro lado. sí. Porque ella me atendió con mucho amor, ella contestó también, de hecho, todas mis preguntas. Me hizo miles de preguntas, pero yo también le estuve haciendo preguntas a ella y todo el tiempo bien empática, con mucha paciencia, no ajoronada. La realidad es que la entrevista no dura más de 30 minutos, la Sí, inicial. ujú, Nosotros estuvimos una hora en el teléfono porque yo le estaba haciendo muchísimas preguntas, que es algo que me gustaría pues dejarles saber. No tengan miedo a preguntar, porque la sí, realidad es que si tú entras a hacer un proyecto o a hacer lo que sea ujú, con dudas, nunca vas a lograr hacer las cosas bien o a sentirte cómoda exacto. Ujú, haciendo lo que estás haciendo. Siempre y cuando tú tengas una duda, o sea, van a haber siempre personas que van a estar dispuestas a ayudar y a contestarle esas dudas. Y cuando tú te sientes cómodo con lo que estás haciendo porque entiendes todo y ya no hay ninguna duda, yo entiendo que es cuando las cosas mejores caminan, pasan, no sé cómo sí, decirlo. es verdad. Hay muchas cosas que cuando uno toma la decisión de hacerlo, como que son principales para mí. Ujú. En esa, como tener la información clara. Cuando una agencia no es clara, cuando un doctor no es claro, cuando en una entrevista con los padres de intención, las preguntas que tú haces, las respuestas no son claras, siento que ahí es cuando uno tiene que hacer como una pausa y empezar a pensar, como Sí, analizar, buscar de pronto el círculo de apoyo, lo que sea. Pero cuando la información no es clara para ti, no, tú no sientes, eso es como una, entre información, seguridad e intuición, sí, como que si tú no te sientes conforme, no avances. Lo mismo que a mí me han preguntado muchas mujeres que, por ejemplo, en este año hay 3 amigas que son madres subrogadas, ya están en embarazo, ay, y ellas me preguntaban al principio como, ¿qué preguntas hacer? ¿Cómo hago esto? sí, Y yo siempre les dije como, primero, busquen el propósito del por qué ustedes están llegando hasta acá. sí, Porque yo sí soy de las mamás subrogadas que digo, y bajo mi experiencia, que la mujer
la mamá subrogada que lo haga 100% y es respetable las que lo hagan de esa manera. Pero somos mujeres, somos seres humanos y tenemos emociones muy fuertes Claro. en un embarazo, en un posparto. Entonces siempre digo, como si tú lo estás haciendo porque por solamente la parte monetaria, sin, de ahí el posparto no lo te va a dar duro, Sí. ¿sí? Si no lo tienes, no tienes clara la información, vas a sentirte mal, vas a sentirte dudando durante, y una cosa es sentir dudas antes de estar en embarazo y otra cosa es durante el embarazo, Claro. porque tener vacíos de información sobre tu agencia, sobre tu proceso, sobre los padres, sobre el embarazo, sobre exámenes médicos, tener dudas y vacíos, eso es, yo creo que debe ser terrible. Sí, es una de las razones por la cual antes de tomar la decisión deberíamos de buscar toda la información que necesitamos. Sí. Porque ahí es cuando vienen las fallas. Ahí es que cuando muchas veces en el posparto entra la depresión. Exacto. Porque no nos llenamos de la información correcta o de la información suficiente que necesitamos para poder llevar todo el proceso de una manera completamente saludable. Sí, exacto. Entonces, pues nada, este capítulo yo creo que va a ser un poco más corto que los del futuro, pero yo en conclusión lo que puedo decirles es, si ustedes se sienten más cómodas hablando en español con una agencia, busquen una agencia que hable español. En algún momento de los episodios que vayamos a hacer, vamos a recomendarles agencias, vamos a recomendarles preguntas, vamos a hacer muchas dinámicas para que ustedes se puedan llenar de herramientas, pero si ustedes no se sienten seguras con una respuesta o sienten que les hace falta hacer preguntas, ahí es como que tienen que hacer una pausa y tómense el tiempo, o sea, no hay afán. Un padre de intención lleva mucho tiempo, o bueno, así no lleve mucho tiempo, pero tiene también muchas preguntas y probablemente por ellos estar con una agencia tienen respuesta a todo. Pero nosotras como madres subrogadas tenemos que estar aún más informadas, aún más seguras, aún más acompañadas en el proceso. Entonces, siempre tómense el tiempo, siempre anoten. Yo tengo mi agenda por todo lado, yo cualquier pregunta, no sé, estaba trabajando y se me ocurrió una pregunta, la anotaba. O sea, o me la enviaba a... me tengo en WhatsApp, yo me envío audios, me autoenvío audios, me autoenvío textos, cosas, hasta la lista del mercado. Es cierto. Entonces se me ocurría y ¡pum!, que editaba el párrafo, como preguntas a los padres de intención, preguntas a la agencia. Entonces anoten todo, porque esas preguntas en el momento de tener la entrevista, la primera entrevista, se olvidan. Y en el momento de tener la entrevista con los padres de intención, se olvidan preguntas. Pero si ustedes lo tienen anotado, créanme que ningún padre de intención, sea hombre, mujer, o un hombre soltero, una madre soltera, lo que sea, ellos jamás van a sentirse incómodos porque ustedes hagan 100 preguntas, 200 o 2 preguntas. Ellos no se van a sentir incómodos. Y el que se siente incómodo, ahí no es. O sea, correcto. Sí, la agencia que diga como, no, solamente podemos 20 minutos y ya, y después, lo siento, pero no te puedo... esa no es la agencia. Ese no es el lugar donde debes de estar. Por ejemplo, nosotras tenemos la experiencia con las mismas personas y de verdad, o sea, ahorita que lo nombras, yo no me acuerdo ni siquiera que Selena me haya enfatizado como solo tenemos 30 minutos. Es más, yo me acuerdo que yo le mandaba textos en la mañana como, tú sabes, si yo escojo la clínica, y ella me llamaba, me decía, ¿cómo te puedo llamar en la tarde? Y me llamaba y me decía, no, Lina, la clínica pertenece, no sé qué, o sea, como que me explicaba todo. Yo, ok, al otro día, a los 3 días a la semana me surgía otra. Y ella jamás sentí que tuviera como el tiempo contado, que como, no, te llamo después o algo. No, siempre me contestaba enseguida. Entonces, este capítulo creo que va dedicado a eso, como que tómense el tiempo. De nuestra parte, como que, es más, si ustedes tienen preguntas sobre eso, escríbanos. Claro que y sí. nosotros les damos esa asesoría. O sea, yo creo que tú tuviste una buena experiencia sobre eso. Sí, yo la realidad en mi intake, en el proceso inicial, yo tuve buenísima experiencia. O sea, Selena fue excelente. Y una vez pasas el proceso inicial, que es la aplicación, evaluación primera médica, porque primero te envían a donde tu ginecólogo de cabecera a hacer unas evaluaciones, y
la realidad es que todo ese proceso fue súper bonito, no tengo queja ninguna. Sí, Queja yo creo ninguna. que este capítulo se puede llamar ¿Cómo llegó la decisión o cómo llegó la información de la subrogación? Y también como las primeras cosas que uno tiene que tener en Sí, cuenta para la agencia. Entonces, no importa cómo llegue la parte cómo llegue la subrogación a tu vida, pero siempre asegúrate de estar segura, o sea, perdón, siempre es importante estar segura de lo que uno está haciendo. Y para estar segura hay que llenarse de información. sí. Puede Y no ser, solamente eso, para mí también es bien importante saber el motivo por lo que ujú, estás decidiendo hacer esto. sí, No solamente tomar la decisión porque del lado monetario sí, es algo bastante bueno, ujú, eh, pero no debería ser la razón primordial sí, por la cual tomar la decisión de hacerlo, porque no está en juego solamente tu salud, sino está en juego el futuro, la bendición de otra familia, sí, eh, la salud emocional de otra familia, el saber que tal vez porque hay padres que son internacionales, hay sí, padres que son domésticos que tienen la oportunidad de asistir todo el tiempo a las citas, pero hay padres que cuando son internacional es difícil para ellos estar separados de donde está su bebé. sí, es verdad, es So, verdad. la decisión y el motivo por el cual tú tomes esta decisión, que lo estoy repitiendo varias veces, debe de ser más importante que el lado monetario. Sí, sí, de hecho nosotros nos conocimos durante la experiencia y nosotros decíamos eso, o sea, la persona que lo está haciendo solamente pensando en el dinero, es muy difícil que aguante lo emocional que puede llegar a ser la experiencia. Correcto. Eso sería como la conclusión Ujú. del episodio. Siento Sí, que tiene que haber un propósito, porque como todo en la vida tiene que tener un propósito. O sea, claro. si yo, no sé, tengo un trabajo, o escojo una profesión, o tengo un viaje, un proyecto, tiene que tener un propósito siempre. Y esto Claro. no, esto tiene que tener mucha intención de la mamá. Sí. Entonces, nada, pues este es el primer capítulo. Acá de verdad tenemos muchísimo tema de qué hablar. Esta es Sí. la primera parte como que como madre subrogada y de hecho yo creo que este capítulo también le sirve a los padres de intención para entender qué dudas y qué cosas le recorren Bueno, a uno la cabeza como madre subrogada. sí, del punto de vista de la madre ¿Sí? subrogada. Ujú. Así que Entonces, nada, pues nos vemos en el segundo capítulo. Espero que les guste, van a haber unos muy cortos porque hay tema corto. sí. Este, de hecho, se extendió un poquito como a la parte de la agencia, pero el próximo capítulo probablemente sea sobre eso, como las características de la Ujú. agencia, que es muy importante, las preguntas que uno debe hacerle. Entonces, no se pierdan de verdad cada episodio. Esto es una línea de tiempo muy linda para todos, hasta para la persona que no tiene nada que ver con la subrogación, simplemente para que la entienda y sea un poco más Claro. empático con esto. Sí. Entonces, nada, los esperamos y esperamos que todo esto les esté gustando porque lo hacemos con mucho amor. Sí. Entonces, nos vemos en el segundo capítulo y cuídense mucho. Listo. Gracias. Chao. Chao.